Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando a los autómatas que tienen epsilon transiciones y como les dije al final del último video, pues justamente vamos a ver la equivalencia que hay entre este tipo de autómatas y los autómatas que habíamos estudiado con anterioridad. De hecho, pues la equivalencia es entre autómatas finitos no deterministas y entre deterministas, ¿no? Sin embargo, nosotros ya habíamos visto que un autómata finito no determinista se puede transformar en un determinista, ¿no? Entonces, si yo veo la equivalencia entre un no determinista con epsilon transiciones y un no determinista secas, pues ya puedo pasar también ahí a un determinista, ¿no? Entonces, basta con que veamos que estos dos son equivalentes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver justamente que estos dos modelos son computacionalmente equivalentes, de manera que yo puedo quitar las epsilon transiciones y a lo mejor añadir otras que simulen a estas epsilon transiciones que estoy quitando, sin que se altere el lenguaje que acepta el autómata. Entonces, antes de ver algún ejemplo y demás, vamos a comenzar con la siguiente observación y el siguiente teorema. Entonces, la primera observación es que un autómata finito no determinista lo podemos ver como un autómata finito no determinista con epsilon transiciones en el que no tenemos ninguna transición epsilon, ¿no? Dado que un autómata con epsilon transiciones es no determinista, pues es un caso particular, ¿no? Los autómatas no deterministas son casos particulares de los autómatas que tienen epsilon transiciones. Esto es muy importante, ¿no? Porque pues ya lo único que nos falta es quitar esas epsilon transiciones. Y el teorema, este teorema que no vamos a demostrar, pero que es muy importante en teoría de la computación, es que si yo tengo un autómata finito no determinista con epsilon transiciones, al cual le llamo M, pues yo puedo construir otro autómata finito no determinista que sea equivalente a M, de manera que el lenguaje que reconoce a M es igual al lenguaje que reconoce esta M' que estoy definiendo. Dicho de otra forma, para todo autómata finito no determinista con epsilon transiciones, existe uno que no las tiene, ¿sale? Entonces, este teorema, como les digo, pues queda fuera de los alcances del curso, no vamos a ver la demostración, pero vamos a ver justamente cómo un método de transformación que nos ayude a pues ver que en serio se cumple este teorema. Entonces, primero que nada, y antes de ver el método de transformación, tenemos que definir lo que se conoce como epsilon cerradura, ¿no? Entonces, las epsilon cerraduras, ¿no? Justamente se definen de esta forma. Para un estado Q vamos a tener justamente epsilon transiciones. Entonces, la epsilon cerradura, ¿no? Que vamos a denotar de esta forma, ¿no? Es el closure de Q, va a ser un conjunto de estados, ¿no? Del autómata finito con epsilon transiciones a los que puedo llegar desde Q, ¿no? O sea, a todos los lugares que yo pueda llegar partiendo de Q por 0, una o más transiciones epsilon, ¿no? Entonces me posiciono en Q y veo a dónde puedo llegar moviéndome con las transiciones epsilon que tenemos, ¿no? O sea, todos los caminos que yo pueda generar con epsilon transiciones y que yo pueda llegar a otro estado, esa es la cerradura, epsilon cerradura, ¿no? Entonces, es importante notar además que esta epsilon cerradura no es lo mismo que la transición que existe de Q con epsilon, ¿no? Porque puedo tener caminos completos, ¿no? O sea, no solo son los estados a los cuales puedo llegar con epsilon, sino todo el camino que yo puedo generar. También por definición, esa Q que estoy definiendo o que estoy tratando de encontrar su cerradura va a ser parte de la cerradura, ¿vale? Ahorita hacemos un ejemplo. Entonces, de esta forma, la epsilon cerradura de un conjunto de estados Q1 hasta Qk se define de esta forma, ¿no? O sea, si me dan un conjunto de estados, lo que voy a hacer es calcular la cerradura del primero, la del segundo, la del tercero, la del cuarto, bla, 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 bla hasta el K, y voy a unir todas esas cerraduras. Y si en alguna situación, en lugar de pasarme un conjunto que sí tiene elementos, me pasan el conjunto vacío, pues evidentemente su cerradura también es el conjunto vacío, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la cerradura epsilon es un conjunto, ¿sale?
Entonces, de esta forma, para yo dar la equivalencia entre un autómata que tiene epsilon transiciones y uno que no, vamos a usar esta noción, ¿no? Si yo quiero construir un autómata finito no determinista, que ya sabemos que tiene un alfabeto de entrada, un conjunto de estados, un estado final, un estado inicial, un conjunto de estados finales y una función delta que nos permite movernos. Si yo lo quiero construir a partir de uno que tiene epsilon transiciones, que tiene exactamente los mismos elementos, vamos a definir esta función de transición. Entonces, el alfabeto de entrada, que es la epsilon, si se dan cuenta, se queda igual. Conjunto de estados se queda igual. El estado inicial se queda igual. Pero el conjunto de estados finales sí va a cambiar. Entonces, a partir de f y de las cerraduras, ahorita platicamos cómo, vamos a ver cuál es nuestro nuevo conjunto de estados finales, y también la delta la tenemos que cambiar. Entonces aquí vemos cómo tenemos que generar la nueva delta. Entonces mi delta prima, que es la que tengo que generar, se va a formar por este conjunto. Voy a tomar un estado, un símbolo del alfabeto, y voy a ir a dar al conjunto potencia, ¿no? Esto es algo que ya sabíamos de los autómatas finitos no deterministas. Entonces, ¿cómo voy a construir las transiciones? Si yo tengo una transición en delta, o sea, del original, de Q con A, entonces yo voy a generar una nueva transición de esta forma. Mi nueva delta, que va a ir de Q con A, se va a calcular de esta forma. Voy a calcular la cerradura, la epsilon cerradura de la delta original con la epsilon cerradura de Q y A, ¿no? Entonces voy a calcular primero la cerradura de Q y veo a dónde voy a llegar con toda esta cerradura con el símbolo A. Eso me va a dejar un conjunto. A ese conjunto que yo obtenga le vuelvo a sacar la epsilon cerradura y eso me va a generar justamente pues mi nueva delta, ¿no? Por otro lado, M' va a simular, esta delta lo que me va a permitir es simular las transiciones epsilon de M teniendo en cuenta todas las trayectorias, ¿no? Entonces ahorita que hagamos un ejemplo va a quedar muchísimo más claro por qué esto funciona, ¿no? Y por otro lado también tenemos que calcular el nuevo conjunto de estados finales, ¿no? Entonces a ese conjunto de estados finales le habíamos llamado F'. ¿Cómo se va a calcular este nuevo conjunto? Pues justamente van a ser todos los estados que estaban en Q originalmente, tales que su cerradura contiene al menos un estado de aceptación. Entonces yo calculo la cerradura de todos los estados, y si alguna de esas cerraduras o las cerraduras de esos estados tiene un estado final, o de aceptación más bien, pues ese va a ser uno de mis nuevos estados finales, ¿no? Entonces, este es el proceso en general, ¿no? Sé que no puede ser difícil de abstraer la primera vez si es que lo están leyendo, entonces evidentemente necesitamos hacer un ejemplo para que quede mucho más claro, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en el Jamboard, ¿no? Entonces tenemos este autómata que fue el que nos quedamos viendo la sesión pasada, bueno, la lección pasada, que justamente pues es un autómata que ya tiene aquí algunas epsilon transiciones. Ahí hemos visto que reconocía un lenguaje que concatenaba tres conjuntos, que era pues justamente el lenguaje que se representa con esta expresión regular. Y entonces lo que yo quiero es, dado este autómata que tiene pues estas dos epsilon transiciones, transformarlo de manera que pues yo pueda tener lo mismo, pero con un autómata finito no determinista. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es calcular las epsilon cerraduras, ¿no? Entonces paso 1, calcular epsilon cerraduras. ¿Y de quién voy a calcular las epsilon cerraduras? Pues lo voy a calcular de Q0, de Q1 y de Q2. Entonces vamos a calcular primero la de Q0. Entonces el eClosure de Q0, acuérdense que se define como un conjunto. Ese conjunto va a tener al estado que estoy analizando, que en este caso es Q0, y a todos los estados a donde yo pueda llegar por medio de epsilon transiciones.
Entonces vamos a ver. Aquí estoy en Q0. Hay un camino con A, pero ese no me interesa. Aquí hay uno con E. Entonces me muevo con E y llego justamente a Q1. Entonces apuntamos Q1. Partiendo de Q1 me fijo, ¿hay algún otro camino o hay algún otro movimiento que yo pueda hacer con una epsilon transición? Sí, aquí tenemos otro, que es justamente este que llega a Q2. Entonces yo, utilizando puras epsilon transiciones, partiendo de Q0, puedo llegar también a Q2. Entonces lo ponemos también aquí. Y ya quedó la cerradura de Q0 porque pues ya no puedo llegar a otro estado. Vamos a analizar ahora a Q1. Entonces calculamos la cerradura de Q1. Entonces Q1 o la cerradura de Q1 siempre tiene que contenerse a sí mismo, ¿no? Entonces ponemos a Q1. Entonces, utilizando epsilon transiciones, ¿a qué estados puedo llegar desde Q1? Pues si nos damos cuenta solo hay una, que en este caso es Q2. Entonces apuntamos a Q2. Y hasta ahí termina. Vamos a calcular ahora la cerradura de Q2. Entonces, Q2 se contiene a sí mismo, ¿no? Y ahora vemos si puedo llegar a otros estados con epsilon transiciones. Si nos damos cuenta, pues nada más hay una transición con C. Entonces, ahí terminamos de calcular la cerradura. Entonces ya tenemos la cerradura de Q0, la cerradura de Q1 y la cerradura de Q2. Entonces, en mi nuevo autómata, el número de estados es el mismo, que van a ser Q0, Q1, Q2. El número o más bien el alfabeto de entrada sigue siendo ABC. Y ahora pues tenemos que calcular dos cosas, que sería nuestro conjunto de estados finales y la nueva delta que tenemos. Entonces, paso número 2, vamos a calcular la delta, la voy a poner aquí abajo. Calcular la delta prima, ¿no? Entonces, bueno, y también el paso 3 va a ser calcular f'. De hecho, pues esto no necesariamente sigue este orden. Yo puedo calcular primero mi f' y después calcular la delta. En el orden que ustedes lo prefieran hacer, está bien. Acuérdense, para calcular la f', de hecho, ni siquiera necesitamos el paso 2. Basta con fijarnos en este paso. Acuérdense que los estados finales van a ser aquellos que en su cerradura contengan estados finales. Entonces, ¿la cerradura de Q0 contiene estados finales? Pues sí, porque los tres son finales. Entonces, Q0 es un estado final. ¿La cerradura de Q1 contiene estados finales? Sí, porque todos son finales, entonces Q1 es final, Q2 también, entonces mis tres estados van a ser finales, ¿no? Entonces en mi f' va a estar Q0, Q1 y Q2, ¿vale? Y ahora sí vamos a calcular la delta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la delta? Me voy a fijar primero que nada en mis estados. ¿Cuántos estados tengo? Pues tengo 3. Y luego me voy a fijar en mi alfabeto. Mi alfabeto es el alfabeto ABC, ¿no? Este es mi alfabeto. A, B, C. Entonces voy a ver, bajo esta delta, con cada estado, a dónde voy a llegar con cada símbolo. Es decir, voy a escribir delta prima con Q0 y A que es igual. Y luego lo mismo, delta prima de Q0 con B a que es igual. Y delta prima de Q0 con C a que es igual, y así con cada estado, ¿no? Después vamos a hacer el de Q1 y luego el de Q2. Ahorita los escribimos. Y entonces, ¿qué me decía la definición que tenía que hacer? Pues vamos a checar la lámina. Déjenme la pongo. Me decía, tienes que calcular, ¿no? Para saber a dónde puedes llegar, vas a calcular la cerradura de la delta original, de la cerradura otra vez, con A, ¿no? Entonces, para este primer caso que estoy analizando Q0, voy a calcular la cerradura de Q0 y voy a ver con esos estados que me quedaron a dónde puedo llegar con A, ¿no? Entonces vamos a volver al Jamboard. Entonces, justo, vamos a calcular la cerradura. Para no gastar espacio, en lugar de escribir closure, voy a escribir S, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces voy a calcular la cerradura, ¿no? De la delta. La delta es la original, ¿no? O sea, en este autómata me voy a fijar cómo se mueve. De la cerradura de Q0, ¿no? Con A. ¿Sale? Entonces voy a quitar esto de los estados finales para aprovechar el espacio. Ya borré algo que no era.
otra vez. Voy a quitar esto para que tengamos espacio suficiente. Y de todos modos ahorita lo volvemos a poner, ¿no? Entonces ahí va, se está quitando. Ok, entonces necesito calcular esto. Vamos a resolverlo de lo más interno a lo más externo. Es decir, primero vamos a resolver lo que está en los paréntesis. ¿Cuál es la cerradura de Q0? Pues ya la tenemos acá. Entonces vamos a calcular ese conjunto. Entonces vamos a calcular la cerradura del conjunto que es Q0. Ah, no, perdón, es la delta. Yo le borro esto, ahí está. Entonces de la delta de la cerradura de Q0, que en este caso es Q0, Q1 y Q2, ¿no? Con A. ¿Sale? Entonces creo que aquí lo voy a volver a escribir porque como que lo dibujé muy feo, para que quede más claro, ¿no? Entonces otra vez, la cerradura de la delta, ¿no? Que tiene a Q0, a Q1, a Q2, y quiero ver a dónde llego con cada uno de esos estados y A, ¿vale? Y a eso le vamos a calcular la cerradura. Voy a quitar estos también de aquí abajo para poder escribir más abajito. Y entonces esto, ¿a qué va a ser igual? Pues me fijo. Quiero ver la delta, ¿a dónde puedo llegar con Q0, con Q1, con Q2? Leyendo el símbolo A. Entonces me voy a mi autómata original y veo, ok, Q0 con ¿a dónde me lleva? Ah, pues mira, te deja en Q0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular la cerradura, ¿no? Y voy a poner ese conjunto. ¿A dónde puedo llegar de Q0 con A? Dijimos a Q0, ¿no? Luego me fijo, ¿a dónde puedo llegar con Q1 y A? No, pues a ningún estado, ¿no? Porque Q1 no tiene ninguna A, entonces simplemente no lo escribo, ¿no? Después veo, ok, ¿a dónde puedo llegar desde Q2 con A? No, pues tampoco a ningún lado, ¿no? Porque pues no hay ninguna transición. Entonces eso es todo el conjunto que puedo generar. Entonces ya calculé mi delta, que era lo que teníamos aquí, y me dio Q0. Entonces ahora vamos a ver cuál es la cerradura de los estados que tenemos aquí. Solo hay un estado y su cerradura me dice que la cerradura de Q0 es Q0, Q1 y Q2. Entonces esto es igual al conjunto Q0, Q1, Q2. Y entonces ya tengo mi nueva transición. Desde Q0 con A puedo llegar tanto a Q0, a Q1 con Q2. Entonces voy a tener 3 transiciones. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora Q0 con B. Pues Q0 con B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la épsilon cerradura de la delta de la épsilon cerradura de Q0, pero en este caso con B. ¿Sale? Entonces, acuérdense, vamos a resolver lo más interno primero. Entonces, calculamos la cerradura de Q0, que es justamente esta. Entonces, esto es la épsilon cerradura de la delta, ¿no? Que queremos ver de Q0, Q1, perdón, volví a escribir delta, aquí era llave, Q1, Q2, ¿no? Y quiero ver a dónde llega con B. Entonces me fijo, ok, para cada estado, Q0 con B, ¿a dónde me lleva? No, pues a ningún lado. Q1 con B, ¿a dónde me lleva? Ah, pues me lleva a Q1. Y Q2 con B, a ningún lado. Entonces esto que está aquí adentro solo me deja el conjunto que tiene a Q1. Entonces esta es la épsilon cerradura del conjunto que tiene a Q1. ¿Sale? Y entonces ahora me fijo. ¿Cuántos estados tengo aquí? Uno nada más. ¿Cuál es ese? Q1. Entonces sácale la cerradura solo a ese estado, que en este caso es Q1, que tiene a Q1, Q2. Q1, Q2. Y listo. Entonces Q0 con B me va a llevar a dos estados. Me va a llevar una transición con Q1 y otra transición con Q2. Y así me puedo ir por cada estado. No lo voy a hacer porque si no el video se va a hacer muy largo. Pero aquí les pongo todo. Esto también lo pueden checar en la nota. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande, porque casi no se ve. Aquí está, ¿no? Entonces, vuelvo a poner el señalador. Entonces ya teníamos estos dos estados calculados, que eran estos dos. Pero pues hay que hacer también Q0 con C. Entonces calculo
la delta de la cerradura de Q0, pero ahora con C. Entonces la cerradura de Q0 es la misma que en los casos de arriba, y ahora quiero ver a dónde podía llegar con C, y pues calculo después su epsilon cerradura, ¿no? Que en este caso fue Q2. En este caso con Q1, ahora después que acabe con Q0, voy a checar el siguiente estado con cada símbolo, que sería esto, ¿no? Entonces Q1 con A se calcula de esta forma, la cerradura de Q1 era Q1, Q2, entonces veo a dónde puedo llegar desde Q1 con A ningún lado, desde Q2 con A ningún lado, entonces eso me deja el conjunto vacío, y acuérdense que la cerradura del conjunto vacío es el vacío, ¿sale? Y así me voy con cada uno de los estados, ¿no? Entonces ahí les dejo de tarea moral, que chequen cómo se calculó todo esto, traten de replicarlo ustedes para que practiquen, y cualquier duda por favor me dicen, ¿no? Entonces a partir de esta delta, y que yo ya sabía cuáles eran mis estados finales, que si se acuerdan eran todos, pues yo ya puedo dibujar el autómata, ¿no? Entonces mi estado inicial, si se acuerdan, se mantenía. Entonces mi estado inicial sigue siendo Q0, que si nos acordamos era final, ¿no? Entonces vemos Q0 con A, ¿a dónde puede ir? Ah, pues va a ir a Q0, Q1 y a Q2. Entonces dibujamos Q0. Déjenme ver el dibujo que tengo para que no lo dibuje tan feo. Ah, no, perdón, este era Q1. Ah, ya moví esto. Ahí está. Q1, que era final, y Q2, que también es final. Entonces me fijo. Ahora sí, Q0 con A va a ir a Q0, a Q1 y a Q2. Entonces vamos a hacer una transición con A en Q0, con A en Q2, perdón, en Q1, y con A hacia Q2, ¿no? Entonces ya tengo esa transición. Ahora Q0 con B, ¿a dónde va? Va a Q1 y a Q2. Entonces pues nada más le ponemos aquí coma B y coma B. Q0 con C va a Q2. Entonces aquí le ponemos coma C. Luego Q1 con A no va a ningún lado, entonces no la dibujamos, así la dejamos. Q1 con B va a Q1 y a Q2. Entonces Q1 con B lo regreso o lo dejo en Q1. Aquí está la B. Y lo mando a Q2, ¿no? Luego Q1 con C me lleva a Q2, entonces aquí le ponemos una coma. Q2 con A no me lleva a ningún lado, Q2 con B no me llega a ningún lado, y Q2 con C me deja en Q2. Entonces aquí nada más le ponemos su transición con C, ¿no? Y entonces así se dibuja el autómata. Nada más vamos viendo de un estado con un símbolo a qué conjunto de estados me lleva, ¿sale? Entonces, hasta aquí voy a dejar el video. Por favor, traten de replicar el autómata que acabo de hacer. Vayan haciendo los cálculos ustedes mismos. Ya está todo esto en la nota por si la quieren repasar junto al video, y cualquier duda, por favor, háganmela llegar, ¿sale? Yo los veo en otro video. Cuídense mucho. Bye, bye.